Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, a ver, imaginemos por un instante una escena muy cotidiana. Algo que todos hemos presenciado o vivido alguna vez. Es martes, primera hora de la mañana. Alguien va conduciendo hacia el trabajo, súper concentrado, y de repente, pues, otro coche se cruza bruscamente, obligándole a dar un frenazo de estos que te dejan el corazón latiendo a 1000 por hora. Uf, el típico susto que te descoloca el día entero, totalmente. Exacto. O bueno, pensemos en una reunión de oficina donde un jefe, delante de todos, lanza un comentario despectivo, muy humillante. En esa fracción de segundo exacta, justo antes de que se articule ninguna palabra, se desencadena una tormenta por dentro. Una tormenta bioquímica, además. Eso es. O sea, el cortisol inunda el cerebro, la mandíbula se tensa de golpe, el estómago se cierra y, bueno, surge un impulso visceral tremendo de devolver el golpe, de gritar, de destruir al otro. Y claro, en ese preciso milisegundo, la pregunta es, ¿existe verdaderamente la libertad? Claro, es el gran dilema. ¿O son la biología, la adrenalina y, no sé, quizá las heridas de la infancia quienes llevan realmente el volante de la vida? Hoy, en esta inmersión profunda nos proponemos explorar uno de los misterios más fascinantes y esquivos de la experiencia humana y también de la narrativa salvífica, que es la verdadera naturaleza del libre albedrío. Que es un tema inmenso, madre mía. Inmenso, sí. Y vamos a investigar cómo la gracia, de una forma que desafía toda la lógica humana, pues no compite con nuestra libertad, sino que la ensancha desde sus cimientos. Porque, a ver, si el ser humano está atravesado por infinidad de influencias, nuestro código genético, la cultura de éxito en la que crecemos, el idioma, los traumas silenciados, pues surja la gran duda. Lógico. Te preguntas dónde queda el margen de maniobra, ¿no? Claro, ¿dónde queda exactamente la capacidad de decidir? ¿Existe realmente un núcleo interior puro e intocable desde el cual tomamos las riendas? Pues a ver, esa es, sin lugar a dudas, la pregunta fundacional de cualquier reflexión seria sobre la condición humana. Y para empezar a construir una respuesta que, bueno, que no sea pura fantasía, lo primero que debemos hacer es desmantelar un mito que está profundamente arraigado. Un mito que todos nos hemos creído un poco, ¿verdad? Totalmente. Es una idea casi folclórica sobre cómo funciona la mente. Una premisa que hemos asimilado sin darnos cuenta, pero que, o sea, al examinarla bajo la lupa de la realidad, se desmorona por completo. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque me da la sensación de que en la cultura popular solemos imaginar el libre albedrío como si fuera una especie de habitación sellada al vacío, instalada en algún rincón del cerebro. Ajá, una imagen muy gráfica. Sí, como una sala blanca, estéril, con paredes herméticas donde no puede penetrar el aire contaminado de la sociedad, ni el eco de los padres, ni el peso de los miedos. Y pensamos que la verdadera libertad consiste en, bueno, en encerrarse en esa sala, mirar asépticamente una pantalla y pulsar tranquilamente el botón del sí o del no. Es que es una imagen visual perfecta para describir, fíjate precisamente lo que no existe, o sea, esa habitación al vacío, ese punto arquimédico virgen, incontaminado y exento de toda influencia, pues es una pura ficción. La experiencia humana y la observación más elemental nos demuestran que no somos pequeños dioses autónomos flotando en un éter de espontaneidad absoluta. No generamos decisiones desde la nada, vaya. Exacto, no somos un motor inmóvil. Toda vida humana, desde el instante mismo de la concepción, es un tejido de influencias. Estamos configurados, pues, por los abrazos que recibimos y por los que nos negaron. Por el entorno completo. Claro, por el idioma materno que nos enseña a clasificar las emociones de una manera concreta, por las crisis económicas, por las narrativas de éxito de la sociedad. Incluso esa voz interior reflexiva que a veces frena un impulso primario no brotó por generación espontánea. Tuvo que ser educada, supongo. Eso es, tuvo que ser modelada, educada y en última instancia recibida de otros. Así que exigir una pureza absoluta y una desconexión total del mundo para certificar que alguien es libre es la vía más rápida para concluir que el libre albedrío es un engaño. Claro, porque el peligro de esa visión es caer en el determinismo absoluto. Si descubrimos que no tenemos esa habitación al vacío, pues la reacción inmediata es el cinismo. Sí, el echar balones fuera. Alguien podría argumentar, bueno, si todo es influencia, si la infancia dicta mi carácter y mis hormonas dictan mi humor, entonces somos meros autómatas. Somos robots biológicos y culturales reproduciendo un guión escrito de antemano. Y ¡hala! Se acabó la responsabilidad, se acabó la ética. Y lo fascinante aquí, fíjate, es que aceptar nuestra radical vulnerabilidad a las influencias
no destruye en absoluto la libertad. Lo que hace, y además de forma muy exigente, es obligarnos a redefinirla con mucha madurez. ¿A redefinirla? ¿En qué sentido exactamente? Pues a ver, el gran error de la modernidad ha sido buscar la libertad en la ausencia de causas. Pero la verdadera libertad humana no es la capacidad de actuar sin motivos. La libertad real debe entenderse como la amplitud de respuesta. Amplitud de respuesta. Me gusta ese término. Es fundamental. Es el margen de complejidad interior que un sujeto logra desarrollar frente a los estímulos, a las agresiones y a las pasiones que inevitablemente le asaltan cada día. Esa idea de amplitud de respuesta me parece crucial para quien nos escucha. No se trata de crear un escudo para que el mundo no nos impacte, sino de cómo se procesa ese impacto en el interior. Volvamos al ejemplo concreto que poníamos al principio. El de la oficina, ¿no? Ese. El de la persona que recibe un insulto grave o una humillación en el trabajo. Si imaginamos a una persona que tiene una formación interior muy precaria, cuyo sistema mental es, por decirlo así, un pasillo muy estrecho, pues ante la agresión la reacción es un resorte ciego, ¿verdad? Totalmente ciego, sí. En un sistema interior empobrecido, donde hay muy pocas variables disponibles, el impacto del insulto activa de inmediato el único automatismo que conoce, el instinto de supervivencia. Que suele ser bastante destructivo. Claro, salta la ira devoradora, el ataque despiadado para salvaguardar el ego, o bien, en el extremo opuesto, el hundimiento absoluto y la depresión profunda. Esa persona es prisionera de un relato único y diminuto. Su mente solo sabe conjugar la realidad así. O sea, pensando que si la atacan, la única opción es destruir para no ser destruido. O que si la humillan, es la prueba definitiva de que no vale nada. Técnicamente, no podemos decir que esa persona sea un objeto inanimado sin voluntad, pero su libertad está asfixiada, está reducida a un mecanismo de estímulo y reacción casi animal. Pero si cruzamos el pasillo y observamos a otra persona, alguien que ha desarrollado una mayor complejidad interior, un alma más espaciosa y trabajada, pues esa persona recibe exactamente la misma ofensa. Exacto, la situación externa no cambia. La palabra hiriente vuela por el aire con la misma intensidad. Sin embargo, el desenlace es asombrosamente distinto, ¿no? Y la clave es entender por qué es distinto. No es porque esta segunda persona posea esa mítica habitación al vacío que la hace insensible. Siente el golpe, siente el dolor y, probablemente sienta el chispazo de la ira. No es de piedra, obviamente. Claro que no. Pero su abanico de respuestas es infinitamente más rico porque su arquitectura interior es más compleja. Entre el estímulo del insulto y su reacción final hay un espacio, y en ese espacio la persona dispone de variables para procesar el evento. Entiendo. O sea, puede interpretar la situación de otra manera. Eso es, puede leer la fragilidad, la envidia o el miedo crónico que se esconde detrás de quien la insulta. Puede recordar que su propia identidad y su valor como ser humano no residen en la opinión ajena. Y puede, en un acto de suprema libertad, decidir que no va a devolver el mal por mal. Esa pausa, esa capacidad de sostener la herida, sin convertirse en una máquina de venganza, eso es el libre albedrío en estado puro. Es pura lucidez frente al automatismo. Exactamente. Es una redefinición que alivia bastante, pero a la vez desafía mucho, porque nos libera de la tiranía de intentar ser mentes puras flotando sobre el bien y el mal, y nos invita a ser vasijas más amplias. Pero claro, esto nos deja frente a un abismo lógico, fíjate. Ponlo sobre la mesa. Pues si mi libertad, mi capacidad de no ser un mero autómata reactivo, depende de tener más variables, más relatos y una mayor riqueza en mi mundo interior, la pregunta es, ¿de dónde sale todo eso? Porque nadie nace con una biblioteca filosófica o espiritual ya instalada en el cerebro de serie. Desde luego que no. Y ese es el punto de inflexión de todo este entramado. Ese caudal de variables no se genera por generación espontánea. Proviene de la información que dejamos entrar y habitar en nuestro sistema. Pero cuidado con esto. ¿A qué te refieres con cuidado? A que no hablamos de devorar enciclopedias, de acumular títulos académicos o leer datos asépticos. Un erudito puede ser, de hecho, esclavo de su soberbia. Hablamos de información formativa. Información formativa, vale. Son los grandes relatos que nos explican quiénes somos en la oscuridad. Son los marcos interpretativos que nos enseñan a procesar el dolor sin desesperar. Son los símbolos, los mitos fundacionales y, sobre todo, la memoria comunitaria.
O sea, si el disco duro de una vida humana solo ha sido alimentado por narrativas de hipercompetitividad o de miedo a la escasez o de vergüenza estética, pues el sistema solo podrá responder desde el miedo y la vergüenza, claro. Eso es que el sistema no da para más. Para que la libertad crezca, se requiere urgentemente una inyección de información radicalmente nueva. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante en esta reflexión. Porque si estamos hablando de la necesidad absoluta de introducir un relato transformador que rompa los estrechos moldes del instinto de supervivencia, tenemos que entrar de lleno a hablar del querigma cristiano. El anuncio central de la fe no es un detalle menor en esta ecuación. Exacto. Abordar el libre albedrío desde la teología cristiana sin hablar del querigma sería, bueno, como explicar la respiración sin mencionar el oxígeno. Totalmente imprescindible. El problema es que el querigma a menudo ha sido muy domesticado. Se ha reducido a una simple cartilla de normas morales o al relato de un evento histórico que ocurrió en Judea hace milenios y ya está. Pero en su esencia es una alteración tectónica del sistema humano. Es la irrupción de una información que desafía toda la lógica de causa y efecto del mundo natural. Es que introduce variables formidables. Gigantescas. Hablamos de la resurrección, del amor que precede al mérito, el perdón incondicional, la certeza profunda de que el dolor no es un agujero negro sin sentido y la promesa de un horizonte donde la caída, el error y la muerte jamás tienen la última palabra. A ver, espera, déjame hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, entra al trapo. Porque todo esto suena hermoso en el papel, pero en la práctica hay una fricción enorme para quien nos escucha hoy en día. ¿Cómo es que escuchar la historia de un hombre que resucitó hace 2000 años puede alterar la cascada bioquímica y la reacción instintiva que tengo hoy, en pleno siglo XXI, cuando mi mundo se desmorona o cuando alguien me traiciona? ¿No corremos el riesgo de que esto sea simplemente un mecanismo de defensa psicológico más, un consuelo cognitivo para no afrontar la dureza de la vida? Es una objeción muy válida e indispensable, la verdad. Para responderla bien, hay que entender que el querigma no es solo un relato inspirador. La tradición filosófica y teológica afirma que tiene un carácter performativo. Performativo. ¿Qué significa esto, despojándolo de jerga académica, para que nos entendamos? Pues significa que la palabra pronunciada no se limita a describir un paisaje que está ahí fuera, sino que tiene el poder de crear la realidad que nombra. O sea, no te pasa un informe intelectual para que lo leas, actúa directamente sobre los cimientos del ser. O sea, no es como leer la receta de un pastel que simplemente te dice cómo hacer algo y tú ya, si quieres, lo haces. Exactamente. Siguiendo con la arquitectura que mencionábamos antes, pues escuchar el querigma no es como colgar un cuadro nuevo en la pared de tu antigua casa para que quede bonita. Es más bien como descubrir de pronto que puedes reformar los cimientos de la casa entera, mientras sigues viviendo dentro de ella. Uf, qué imagen tan potente. O mejor aún, fíjate, es como aprender un lenguaje emocional y espiritual completamente nuevo. Imagina a alguien que toda su vida solo ha tenido 3 palabras para describir su mundo interior: miedo, hambre y rabia. Una visión muy limitada. Pues el anuncio salvífico le otorga de golpe un vocabulario infinito: redención, misericordia, esperanza, paciencia, gracia. Y al tener nuevas palabras, de repente puede experimentar realidades interiores que antes le eran física y psicológicamente imposibles. Claro, su mundo interior se expande. El anuncio provoca, despierta y ensancha aquello mismo que toca. No crea una libertad vacía desde la nada, crea una libertad fundamentada en la verdad. Pero claro, a ver, este lenguaje nuevo, esta información viva y performativa de la que hablas, no aterriza en una mente pacífica, limpia y zen. Aterriza en nuestra mente moderna, que está crónicamente fragmentada. Aterriza en medio del ruido constante de las pantallas, del estrés laboral, de las lealtades divididas, de viejos traumas defensivos. Aterriza en el barro, sí. De aquí es donde nos topamos de frente con el misterio de la gracia. Si hemos establecido que nadie es un observador neutral y puro en una habitación blanca, ¿cómo logra una persona profundamente herida y condicionada a aceptar esta gracia? ¿No hay una paradoja insalvable ahí? Podría parecer un callejón sin salida, pero es precisamente ahí donde se revela la verdadera dinámica de la gracia. La gracia no es una fuerza mágica que anula la personalidad, ni nos exige que primero alcancemos la perfección budista del desapego para poder entrar. No te pide que estés impoluto. Para nada. La gracia penetra en la subjetividad que ya está formada, con todo su barro, su ruido y su confusión, y comienza a disputar el territorio desde dentro.
Qué bonito eso de disputar desde dentro. Se experimenta como una llamada íntima, una resonancia secreta, como una especie de herida luminosa que despierta una sed que el sujeto ni siquiera sabía que tenía. La decisión de responder afirmativamente a la gracia no se toma desde un limbo metafísico intocable, se toma desde la propia historia herida. Desde tu realidad concreta. Es una decisión real, histórica y sudorosa, donde la gracia empuja, atrae y la voluntad humana consiente libremente. Es decir, la gracia no es un dictador que derroca al gobierno de la mente a la fuerza, sino más bien una melodía profundamente familiar que empieza a sonar en medio del caos y el alma, de alguna manera, pues la reconoce como su verdadera casa. Esa es exactamente la imagen. Y para comprender la magnitud monumental de esta reorganización interior, tenemos que acudir a la teología que despliega la carta a los Efesios. Es uno de los textos más sofisticados sobre cómo opera este rescate. Vamos a Efesios entonces, a ver qué nos dice. Fíjate. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, se expone el misterio de la voluntad de Dios, que se define directamente como el plan de reunir todas las cosas en Cristo. Es el concepto de la gran recapitulación. Y esto no es solo teología cósmica abstracta. Tiene un impacto psicológico, entiendo. Es psicología espiritual de primer nivel. Pensemos en esa mente moderna que mencionabas, dividida, que presenta una cara en el trabajo, otra en redes sociales y otra en la intimidad. Una mente tironeada por deseos contradictorios, dispersa en mil distracciones ansiosas. Una locura cotidiana, vamos. Pues la gracia viene a recapitular, a reunir los fragmentos de esa identidad estallada bajo un principio unificador. Detengámonos ahí un momento, porque la palabra recapitular tiene un peso impresionante. Recoger la cabeza de lo que estaba disperso. Y esto enlaza directamente con los pasajes de Efesios, los del capítulo 1 y también los del capítulo 4, donde se presenta a Cristo precisamente como la cabeza de un cuerpo que está llamado a crecer unido y reconciliado.